Sé que muchas veces no lo parece, pero tu mente quiere ayudarte. Es el instrumento que dirige tu vida y crea tu realidad y busca lo mejor para ti. Sin embargo, a menudo te lleva donde tú no quieres y en ocasiones parece ser tu peor enemiga dirigiéndote a un paisaje de desolación emocional y sin control. La causa es que no nos han enseñado cómo funciona este extraordinario instrumento, cómo establecer un objetivo, una ruta, cómo dirigir y cómo cuidar la mente para que sea nuestra gran aliada. Tú quieres tener una vida plena, superar las dificultades que inevitablemente ocurren con serenidad y con fuerza, dejar atrás esos pensamientos destructivos que te acosan y que podemos tener todos, pero que son especialmente intensos en la ansiedad, la depresión u otros problemas. Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y hoy vamos a ver 7 herramientas que te ayudarán a cambiar no solo tus pensamientos destructivos, sino la mentalidad con la que interpretas la vida y enfrentas las situaciones. La mente tiene un impacto enorme, gigante, en si sufres o logras alcanzar lo que deseas con paz y plenitud. La gente que tiene muchos pensamientos negativos, contraproducentes, que dudan de sí mismos, que no tienen autoconfianza, lo pasan mal y sufren emocionalmente muchísimo. Al contrario, las personas de éxito suelen entusiasmarse por el estudio o el trabajo en lugar de entusiasmarse tanto por las distracciones, las pantallas o el consumo de sustancias. Si entendemos de dónde vienen estos pensamientos, si aprendemos a cultivar cierto tipo de pensamientos, podemos poblar nuestra mente con aquellos que sean más útiles, que nos lleven a acciones útiles y finalmente a la vida que queremos. Hay un texto que se ha atribuido a diversos autores, por lo tanto no se sabe quién lo dijo, que dice: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu carácter. Y cuida tu carácter porque se convertirá en tu destino. Así, dirigir tu vida no es otra cosa que dirigir tu mente. Antes de comenzar, una breve nota. Quiero recordarte que este vídeo y todos los vídeos del canal tienen finalidades educativas y no pueden sustituir nunca un proceso de psicoterapia realizado por un profesional de la psicología. No pretende ser un consejo psicológico o clínico personal y si lo necesitas, no dudes en buscar un profesional en tu zona. Mi consulta está cerrada y además me sería completamente imposible atenderos a todas las personas que me contactáis. La mente nos ayuda a tomar decisiones, a resolver problemas, a entender lo que sucede en nuestro entorno, pero también es verdad que a veces nos provoca malinterpretar lo que sucede en nuestro entorno, tomar malas decisiones, reaccionar emocionalmente o de forma exagerada o no adecuada ante lo que está ocurriendo. Entre los atributos y funciones de la mente como la atención, la concentración, la memoria, la creatividad, la imaginación, están también los pensamientos y las emociones en los que nos vamos a centrar hoy. Los pensamientos pueden tener un contenido de palabras, pero también pueden ser un contenido de imágenes. Según como sean esos pensamientos, nuestro cuerpo reaccionará y las emociones se sienten en el cuerpo y es la respuesta de nuestro cuerpo a esos pensamientos y esas interpretaciones de lo que está ocurriendo. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Pueden venir del exterior y del interior de la propia mente. Del exterior vendrían de los sentidos. Si no conozco una cosa, si no conozco, no sé, un color, una comida, algo que exista a lo mejor en otro planeta en el que nunca hemos podido vivir y del que nunca hemos podido conocer o saber nada, o en una cultura muy lejana a la nuestra, que a lo mejor coman algo o tengan algún tipo de
conocimiento o experiencia que nosotros no tenemos, no podemos tener pensamientos sobre eso porque no lo conocemos, no lo hemos visto, no lo hemos olido, no lo hemos tocado, no lo hemos sentido, no lo hemos escuchado nunca. En el momento en que a lo mejor viendo un documental o leyendo un libro nos hablen de esas otras realidades, eso ya se puede hacer presente en nuestra mente por medio de pensamientos. Pero mientras no hayamos tenido conocimiento de eso, eso no puede aparecer en nuestra mente, no puede convertirse en un pensamiento. Por eso hay un dicho en inglés que dice out of sight, out of mind, fuera de la vista, fuera de la mente. En español decimos ojos que no ven, corazón que no sufre. Porque una forma también de controlar nuestro ambiente, para controlar nuestros pensamientos, es bloquear, es alejarnos de aquello que nos produce malestar emocional. Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser una experiencia. Y de hecho en muchas ocasiones, igual que cuando nos rompemos un brazo o una pierna, nos ponen una escayola y nos inmovilizan esa extremidad, a veces los psicólogos, por ejemplo, en una ruptura, sin necesidad de que la otra persona sea tóxica, ni mucho menos, pero durante una ruptura, hasta que la persona se encuentre bien, recomendamos no tengas contacto, no estés hablando por WhatsApp, no estés viendo su estado de WhatsApp, no veas qué es lo que hace en redes sociales, porque eso te hace pensar continuamente en la otra persona y necesitas ahora mismo hacer como cuando tienes el brazo escayolado, no moverlo, estar en reposo y ya llegarán tiempos mejores en que puedes volver a hablar con esa persona y estar normal ya y dejar de sufrir. Ese alejamiento, ese cuidado, ese aislamiento o bloqueo facilita el que nos repongamos antes. Y eso no quiere decir que lo tengamos que mantener durante toda nuestra vida, salvo que sea una persona tóxica, sino que necesitamos un tiempo, un paréntesis. Lógicamente, no siempre es posible ese contacto cero. Por ejemplo, no sé, una pareja que se separan y resulta que tienen hijos en común. Entonces, no se puede mantener ese paréntesis. Se puede hacer de común acuerdo el paréntesis lo más extenso posible por el bien de los dos, por el bien de las dos partes, de las dos personas, pero antes o después, lógicamente, tienen que tener contacto y las estrategias que vamos a dar hoy son estrategias que te pueden ayudar también en esa situación. Pero los pensamientos pueden venir también del interior, de nuestros propios recuerdos, de condicionamientos previos, de impresiones mentales o huellas. En un lenguaje más oriental diríamos a lo mejor karmas, samskaras más bien, huellas dejadas en la mente, en nuestro subconsciente por experiencias del pasado, acciones, experiencias, pensamientos y emociones que hayamos tenido en el pasado. Estas impresiones son fundamentales para entender cómo funcionan los patrones de conducta y cómo condicionan nuestra forma de percibir el mundo y de reaccionar ante él. Es como que todo lo que hemos aprendido, lo que aprendemos no son solamente cosas intelectuales. El aprendizaje emocional es un aprendizaje, el condicionamiento emocional para el cerebro es un aprendizaje y también aprender a montar en bicicleta o aprender a conducir es un aprendizaje. Por supuesto que sí. Entonces, todos estos condicionamientos emocionales del pasado, que son aprendizajes, igual que los aprendizajes emocionales, no están siempre presentes en nuestro consciente. Pero en cuanto hay un estímulo que lo trae, en cuanto hay algo en nuestra mente que lo necesita, que necesita de ese aprendizaje, sea matemático o sea un condicionamiento emocional, eso va a salir otra vez, eso se va a hacer consciente otra vez. ¿Y por qué es importante dirigir nuestra mente, nuestros pensamientos? Porque lo que pensamos resulta que determina nuestras acciones. Si yo pienso, no voy a conseguir este trabajo, no lo voy a lograr, cuando llega lo importante siempre me hacen a un lado, no me van a dar ese aumento que yo quiero o que yo necesito, eso lógicamente nos va a retraer y no lo vamos a intentar. Pero si por el contrario yo pienso, no pierdo nada por intentarlo, podría ser que lo logre, nunca se sabe, el no ya lo tengo, ¿y si lo logro?
son pensamientos que son más positivos, pero fijaros que no son pensamientos que dicen lo voy a lograr, lo voy a conseguir, sino que abren la posibilidad de otra cosa. En vez de cerrarla, la abren. Y esos pensamientos que no aseguran nada, pero que abren la posibilidad a algo, nos ayudan a actuar. Algo que tenemos que tener muy claro a la hora de cambiar nuestros pensamientos y nuestra mentalidad es que tenemos que ir aumentando nuestra conciencia y que mente y conciencia son dos cosas diferentes. Tenemos la capacidad de observar nuestra propia mente. Por lo tanto, aquello que observa la mente, los pensamientos, las emociones, es algo que está fuera de la mente, porque observador y observado, lo que observa y lo que es observado son dos cosas diferentes, y ese algo sea quizá nuestro yo más auténtico. En el mundo del mindfulness, de la meditación, se habla de la conciencia testigo. Llámalo conciencia, lo puedes llamar conciencia o lo puedes llamar el observador silencioso, como tú quieras. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que hay diferentes estados de la mente que están caracterizados por diferentes niveles de conciencia y de actividad mental. Y curiosamente, cuanta más actividad mental, hay menos conciencia y más sufrimiento. Una actividad mental clara, dirigida, con conciencia, es una actividad mental eficaz. Y ahora te invito a que mires la diapositiva que voy a proyectar para entender mejor. De todas maneras, por si no puedes mirar, yo voy a explicarla de la mejor manera posible. Vemos una gráfica en la que aparecen dos líneas, dos ejes, uno vertical y otro horizontal, como una cruz. En el eje vertical tenemos representada la conciencia. Arriba tendríamos más conciencia, en la parte inferior menos conciencia. Y en el eje horizontal tendríamos la actividad mental, a la izquierda más actividad mental, a la derecha menos actividad mental. Esto genera 4 cuadrantes. En el que hay arriba a la izquierda tendríamos la actividad mental típica, la actividad cuando estamos despiertos, cuando estamos conscientes y nuestra mente está activa. Pero curiosamente, aquí tenemos también, por ejemplo, lo que se llama sueños lúcidos o sueños conscientes. No confundamos sueños lúcidos, que es cuando nos damos cuenta de que estamos soñando, con sueños vívidos. Hay mucha gente que los confunde y cree que un sueño que es muy intenso, muy vívido, es un sueño lúcido. No, si no te das cuenta de que estás soñando, no es un sueño lúcido. Un sueño lúcido es cuando te das cuenta de que estás soñando, puedes incluso cambiar cosas dentro del sueño. Por lo tanto, aquí hay conciencia, pero también hay una actividad mental porque estás soñando e incluso estás cambiando el contenido del sueño. Es diferente del cuadrante de abajo a la derecha, donde hay poca conciencia y poca actividad mental, que sería el sueño sin sueños. Cuando estamos soñando al dormir, pero no son sueños conscientes, no son sueños lúcidos, aquí tendríamos actividad mental, pero no hay conciencia o hay poca conciencia. También cuando nos dejamos durante el día arrastrar por la actividad de nuestra mente, soñando despiertos, a lo mejor algo agradable, o teniendo una pesadilla de despiertos, porque si nos da una crisis de ansiedad es como si fuera una pesadilla, pero estando despiertos. Entonces aquí tenemos poca conciencia y mucha actividad mental. Y esto estaría en el cuadrante inferior izquierdo. Y en el cuadrante superior derecho tendríamos la parte de más conciencia, menos actividad mental, y este es el mundo de la meditación, pero también de la meditación que surge de forma espontánea en la vida, por ejemplo, cuando vemos una puesta de sol o cuando nos quedamos mirando el fuego en una chimenea y nuestra mente se detiene, pero somos plenamente conscientes, estamos con plena conciencia, pero la mente está parada, deja de hablar, no hay actividad mental o muy poca. Y aquí tenéis esta otra imagen en la que tenemos como una línea, un continuo que se le llama en psicología, en que en un extremo tenemos la actividad mental sin conciencia y en el otro extremo tenemos la máxima conciencia con menor actividad mental.
En el extremo izquierdo, donde hay máxima actividad mental con poca conciencia o ninguna conciencia, tenemos que la actividad mental domina a la persona. La persona se deja arrastrar completamente por sus pensamientos y emociones. Los pensamientos se consideran reales. La persona piensa que lo que pasa por su mente, si lo está pensando, es porque es verdad, es porque es real. Y la persona se identifica con su mente, con sus pensamientos, con sus emociones completamente. Se deja arrastrar completamente por la actividad de su mente. Y es un poco como en la paranoia, por ejemplo, o en la psicosis, en que esos pensamientos, por muy absurdos que les parezca a otra persona desde fuera, la persona que los está teniendo los cree al 100%. No puede no creerlos, no puede pensar que no sean ciertos. Se está dejando arrastrar por ese río, aunque ese río le ahogue. Según avanzamos un poquito, quizá ahí tendríamos, por ejemplo, los ataques de pánico en los que la persona se da cuenta de que es la actividad de su mente, pero es tan fuerte y es tan real que a pesar de que se dé cuenta de que es su mente, no puede dejar de sentir, de tener esas emociones y de dejarse llevar por ellas. En la ruptura, en un duelo, según los pensamientos que tenga la persona, y si es un duelo muy complicado, puede haber pensamientos negativos, contraproducentes, destructivos, como nunca me voy a reponer, esto no lo voy a superar nunca. Y no son reales porque la persona puede terminar superándolo. Puede ser que le cueste mucho tiempo. Puede ser incluso que según el tipo de muerte que sea, porque no es lo mismo que se muera tu hijo que se muera tu padre o tu madre. Según el tipo de muerte que sea, te puede costar muchísimo tiempo, muchos años. Y puede ser que la tristeza esté siempre ahí, pero es algo de lo que te puedes reponer, es algo que sabemos que se puede superar. Pero en la ruptura, en el duelo, puede haber ese tipo de pensamientos. La persona cree ese tipo de pensamientos. Al creerlos, dificulta el proceso de resolución y le cuesta más superarlo. Tiene una idea de que efectivamente su mente le gustaría que fuera de otra manera, pero no puede evitarlo tampoco. Luego ya iríamos teniendo una persona con una mayor perspectiva, que puede tener nervios, tristeza o emociones negativas o positivas, que las ve, que sabe que están ahí, pero no le arrastran. Y no le arrastran a tomar decisiones que a lo mejor puedan ser insensatas. Luego tendríamos el estado que se llama de flujo, en el que la persona pierde el sentido del yo, de ego, se identifica completamente con lo que está haciendo, sea deporte, sea algo artístico, lo que sea, y está en un estado de flujo, de conciencia, de fluir continuo. Y luego tendríamos la conciencia pura, la presencia pura, la pura conciencia, la paz, la dicha que se puede dar en la meditación, o fuera de la meditación es un estado de plenitud. Veis que del estado de actividad mental al estado de mayor conciencia, la presencia plena, la meditación nos puede ayudar a ir pasando de un estado al otro, pero no solo la meditación formal, sino lo que podemos llamar presencia plena, que es la conciencia plena a lo largo del día, en todo lo que estemos haciendo, no solo cuando estemos haciendo una meditación, sino cuando estemos haciendo cosas en la cocina, conduciendo o guardando la ropa en el armario, sea lo que sea. Al mismo tiempo, cuando vamos yendo del campo, del extremo de mayor actividad mental al extremo de mayor conciencia, curiosamente, aumenta nuestra productividad y nuestra eficacia. Por lo tanto, es muy conveniente no solamente porque disminuye nuestro sufrimiento, cuando estamos en más conciencia tenemos menos sufrimiento, sino que además aumenta nuestra productividad y nuestra eficacia. Y veis en rojo que aparece en el lado de actividad mental hay una fusión cognitiva, es decir, es el nombre que se le da en psicología a que la persona se identifica con sus emociones y sus pensamientos, que lo que piensa cree esto soy yo. Y en el extremo de conciencia tenemos lo que en psicología, sobre todo en la terapia de aceptación y compromiso, se conoce como de fusión cognitiva o desidentificación de los pensamientos. Os doy esos nombres
para las personas que alguna vez los hayan escuchado, pero no hace falta que los recuerdes. Es decir, ahora ya sabes, mi mente puede tener esos pensamientos, pero eso no soy yo. Y ese desapego de la mente, ese desapego de la actividad de la mente es uno de los primeros pasos. Y en el PDF que te voy a dejar en la descripción del vídeo un link a un PDF con los ejercicios para este cambio de mentalidad. Uno de ellos está este desapego de la mente y de los pensamientos de la mente, y tienes esa meditación en mis canales de meditación. El de siempre, el que empecé en el 2011 y que fundamentalmente tiene meditaciones con música, y el que he empezado recientemente en el 2024, que es un canal de meditaciones sin música. Son las mismas meditaciones. El canal de siempre se llama Yolanda Calvo, lo podéis encontrar como Yolanda Calvo, y el de sin música se llama Voz y Silencio con Yolanda. Por ejemplo, los bucles de pensamiento, que son estos patrones repetitivos de pensamientos, estas cadenas de pensamiento que a veces podemos tener, sobre todo cuando tenemos ansiedad, nervios o estrés, que se repiten una y otra vez en bucle, pero que no llegan a ninguna solución, a ningún elemento práctico. Este tipo de pensamientos en bucle repetitivos los podemos experimentar cualquier persona, sobre todo en situaciones de estrés o de ansiedad. Nos producen un gran agotamiento mental, nos cuesta mucho romper este ciclo. Es muy difícil detenerlo, no es que no sea posible, pero cuesta. Y está más presente en las personas que tienen ansiedad, depresión o algún otro tipo de problema. En la ansiedad es más frecuente que sean bucles de pensamientos con cosas que nos producen inseguridad o preocupación. En la depresión es más frecuente que giren alrededor de algo que nos produce vergüenza o con lo que sentimos sentimiento de culpabilidad. Y este es un ejemplo perfecto del extremo en el que hay mucha actividad mental y poca conciencia. Tenemos que tener en cuenta que la mente es como un niño pequeño que a veces no quiere acostarse, no quiere dejar de jugar, y está, como decimos en España, pasado de rosca. No sé si en América se dice de otra manera. Está irritable, llora, no hay quien lo aguante. Pero cuando lo queremos meter en la cama y lo queremos acostar, no quiere, se niega. Pues la mente en muchas ocasiones funciona así, está pasada de rosca, y cuanto más pasada de rosca está, más negativas son los pensamientos. Y los pensamientos son más negativos cuando llega la noche, porque esa llegada de la oscuridad en algunas personas está vinculado también con una sensación de peligro, pero también el aburrimiento, que también para la mente a veces puede ser como una señal de tengo que hacer algo, y además últimamente tenemos cada vez menos tolerancia al aburrimiento. En el otro lado, en el lado de mayor conciencia, tenemos una mayor desidentificación con los pensamientos. Entonces, en vez de estoy enojado o estoy enfadado, es como que experimentas estoy teniendo pensamientos de enojo. Mi mente está trayendo este tipo de pensamientos o de emociones, pero lo ves como ese tráfico en la carretera con el que no te involucras, no te metes en mitad de la carretera con tráfico. A menudo se utiliza la metáfora de una carretera con tráfico, esta observación de la mente, esta capacidad de tomar conciencia, pero al mismo tiempo observar y mantener una distancia, que no es lo mismo que rechazar. A veces me preguntáis con la meditación de las emociones si eso es malo, si eso no significa rechazar las emociones. No, al revés, es aceptar lo que hay. Y es además tomar conciencia plena de qué es lo que hay en la mente, porque en muchas ocasiones, cuando la mente está demasiado activa, como hay poca conciencia, hay también poca conciencia de cuáles son los pensamientos, las emociones, de cuáles son estos patrones mentales. A menudo se pone entonces la metáfora de observar la actividad de la mente como si fueran nubes que pasan en el cielo, y eso lo hago yo a veces en mis meditaciones. También a veces se utiliza la metáfora de sentarse en la orilla de un río y observar la corriente del río sin que te arrastres, sin que te dejes llevar por la corriente. Y también se utiliza la metáfora de ponerte en la orilla de una carretera,
En esa carretera pasan coches, transitan coches, vehículos, camiones. Y cada uno de estos vehículos, cada uno de estos coches o camiones representa un pensamiento, una emoción. Lógicamente, si tú te metieras en la carretera para parar los coches como rechazando esos pensamientos, esas emociones, no vas a estar ayudando. Vas a estar entorpeciendo el tráfico y generando un atasco descomunal. Entonces, no vas a parar los coches, no vas a perseguir coches, pensamientos que te parezcan muy atractivos, tampoco ni los vas a parar ni los vas a perseguir. Te vas a colocar en una orilla de la carretera, vas a identificar ese tráfico, vas a observar ese tráfico mental, esos patrones de pensamiento, manteniendo esa distancia, no dejándote atropellar, no dejándote arrastrar, ni tampoco persiguiendo nada. Por eso cuando se define mindfulness, se define como un estado de conciencia plena, desea lo que sea que hay en el momento presente, en el ahora, sin juicios ni críticas, con plena aceptación. Porque puede ser que lo que se esté desenvolviendo ahora es que estoy observando mi respiración y está tranquila, pero puede ser que estoy observando un momento de estrés o de tensión. Esta actitud lleva a un desapego saludable, positivo, en el sentido de que uno no se ve arrastrado o consumido por estas experiencias emocionales. No significa indiferencia, sino libertad de la compulsión emocional. Aceptar tampoco es resignarse, sino que la aceptación es estar en paz con lo que ya ha ocurrido, sin añadir el sufrimiento mental del rechazo y ponerse a parar coches en la carretera. Esta perspectiva de la conciencia nos permite comprender la verdadera naturaleza de la mente y permitir a partir de ahí los cambios que nosotros queramos. Esto nos lleva a una reducción del sufrimiento. ¿Por qué? Porque reducimos el sufrimiento innecesario que proviene de dejarnos arrastrar, de dejarnos atropellar por esos pensamientos y emociones como si nos atropellara un camión. Nos lleva a una mayor claridad mental que nos permite tomar decisiones con más ecuanimidad en lugar de arrastrados por las emociones. Y nos permite, por supuesto, un mayor autoconocimiento porque vamos a tener una mayor conciencia y autoconciencia de emociones reprimidas, creencias inconscientes y todo aquello también que facilita también nuestro propio proceso de desarrollo y de crecimiento personal. Esto nos da una mayor libertad emocional porque dejamos de ser esclavos de nuestros pensamientos y comenzamos a vivir con una mayor libertad interna. En la psicología contemporánea se utilizan técnicas como la meditación, el mindfulness y también la terapia de aceptación y compromiso utiliza esta desidentificación con los pensamientos que están muy alineados con todo esto que estoy explicando de la conciencia testigo, la meditación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando mantenemos una serie de pensamientos que son muy repetidos, positivos o negativos, da igual, pero que son como unos pensamientos, unas creencias que son lo que podríamos llamar nuestras creencias raíces? Cuando hablamos de un conjunto de creencias que tenemos y que nos permiten interpretar cómo funciona el mundo, cuál es el significado del mundo y de la vida, es cuando hablamos de mentalidad, mindset en inglés. Carol Dweck en 2006 escribió un libro, Mindset, la actitud del éxito, la mentalidad como actitud del éxito, y nos habla de dos tipos de mentalidades. Y aquí tenéis otra gráfica que podéis mirar para ayudaros y de la que podéis encontrar mucha información en internet y, por supuesto, en este libro que he mencionado de Carol Dweck y en otros de ella. Ella nos habla de una mentalidad, ella le llama mentalidad fija, yo preferiría llamarle mentalidad rígida, y habla de una mentalidad de crecimiento, que podríamos llamarle también una mentalidad flexible, pero ella le llama de crecimiento porque es una mentalidad que nos permite un mayor desarrollo interior. En la mentalidad rígida, la persona piensa, por ejemplo, de sus propias habilidades y de su propia inteligencia, que es algo innato, que no cambia. Y es verdad que hay elementos innatos en nuestras habilidades y nuestra inteligencia,
pero en la mentalidad de crecimiento la persona piensa que son cosas que se pueden desarrollar con esfuerzo y con trabajo, que incluso algo que no se nos dé demasiado bien la podemos desarrollar si lo trabajamos suficiente. Por ejemplo, todo el mundo aprendemos a leer y escribir, pero hay gente que se le va a dar mejor que a otras personas. Incluso si tiene una habilidad innata para escribir bien, si no lo trabaja suficiente, nunca va a llegar a escribir bien. Entonces, es algo que incluso aunque tengamos habilidades que se nos han dado, es algo que tenemos que trabajar, y desde la mentalidad de crecimiento, desde la mentalidad flexible, se ve que es así. Con respecto a los desafíos, en la mentalidad fija, la persona los evita por miedo al fracaso. La persona con mentalidad de crecimiento ve el desafío como una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje. Frente al fracaso, la persona con una mentalidad fija lo ve como una demostración de su falta de capacidad, y la persona con una mentalidad flexible, con una mentalidad de crecimiento, ve el fracaso como algo que va a ocurrir a lo largo del aprendizaje varias veces y como algo necesario de lo que también aprenderemos, aunque sea un trago amargo, aunque sea algo desagradable. Con respecto al esfuerzo, la persona con una mentalidad fija lo ve como algo inútil salvo que tengas talento, y la persona con una mentalidad de crecimiento lo ve como algo esencial para el éxito. No hay éxito sin esfuerzo. Las críticas de otras personas, la persona que tiene una mentalidad fija, rígida, lo ve como una amenaza, mientras que la persona que tiene una mentalidad más flexible, una mentalidad de crecimiento, escucha esas críticas porque cree que pueden obtener alguna información útil. Lógicamente no todas las críticas, pero algunas sí. Frente al éxito de los demás, la persona con una mentalidad fija, rígida, se siente amenazada, y la persona que tiene una mentalidad de crecimiento siente inspiración, siente que puede aprender del éxito de otra persona. Frente al éxito propio, las personas con mentalidad fija lo consideran muy importante porque necesitan demostrar su valía, y las personas con mentalidad de crecimiento lo ven como un proceso continuo de mejora personal. Vamos a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, en una ruptura de pareja, una persona con una mentalidad fija o rígida tenderá a ver una ruptura como una prueba de su falta de capacidad para tener una relación que funcione. Considerará inútil trabajar en la relación o ir a terapia de pareja, y necesitará demostrar que tiene una relación que es perfecta, y sentirá envidia y se sentirá mal en bodas de otras personas o cuando vea otras parejas que están funcionando bien. Sin embargo, ante esa misma ruptura, alguien con una mentalidad de crecimiento, con una mentalidad flexible, le hará reflexionar sobre qué es lo que ha funcionado mal y por qué. Le hará reflexionar sobre cómo él o ella han contribuido a este problema, a esta ruptura. Harán la propuesta de realizar terapia de pareja y se sentirán felices cuando vean otras personas que tienen parejas que funcionan bien y que están a gusto. Cuando hablamos de mentalidad, a veces hablamos de una metáfora que todos hemos utilizado alguna vez, que es que todo depende del cristal con que se miren las cosas. Hay personas que lo ven todo negativo, en el mejor entorno incluso se fijan en aquello que no está funcionando bien, en aquello que falta, y hay otras personas que tienden a verlo todo positivo. Resulta curioso también que la persona que ve las cosas de forma negativa, que tiene las gafas negras, por decirlo así, cree que los demás tienen gafas de color de rosa y que se están autoengañando. Y sin embargo, ¿quién está viendo con más precisión las cosas? No me estoy refiriendo al pensamiento positivo, tóxico, sino simplemente a ver las cosas de una manera más positiva, más abierta, más flexible, más de crecimiento, como dice Carol Dweck, o de una manera más fija, más rígida. Se hizo un estudio en la Universidad de Toronto. Os puedo dejar, si os interesa, el link al artículo en la descripción de este vídeo, sobre cómo afectaba el estado de ánimo al procesamiento de la información visual. Nosotros vemos por los ojos, sí, pero nuestro cerebro tiene que procesar esa información visual. Y por lo tanto, las emociones, el estado de ánimo también podrían tener relación con eso. Y se dieron cuenta que un estado de ánimo negativo limitaba
nuestra visión. Teníamos una visión túnel mayor y teníamos una menor percepción de lo que ocurría en el entorno, en un margen más amplio. Entonces, primero se les inducía un estado de ánimo con imágenes y se les inducía un estado de ánimo positivo o negativo. Y luego se les enseñaba una imagen de un rostro de una persona y esa persona estaba rodeada por edificios y casas. Y para que se centraran en el rostro de la persona, les pedían que identificaran el género de la persona. Y se dieron cuenta en el estudio que las personas que tenían un estado de ánimo más positivo, a las que se les había inducido un estado de ánimo más positivo previamente por medio de las imágenes, procesaban más imágenes de lo que había alrededor del rostro, mientras que las personas que tenían un estado de ánimo más negativo tenían más visión túnel y se centraban solo en lo que se les pedía y dejaban de ver lo que había en el entorno. Así que un estado de ánimo más positivo te permite una visión más global, más amplia, que te permite percibir oportunidades que si no se te pasarían por alto. Cuando tenemos una emoción negativa, como por ejemplo cuando hay una situación de peligro, necesitamos, si la situación de peligro es real, necesitamos esa visión túnel para favorecer nuestra supervivencia. Pero en muchas otras situaciones, esta visión túnel nos va a perjudicar mucho porque nos va a hacer perder muchas oportunidades. Simplemente como una nota rápida, podemos tener una mentalidad fija, rígida para algunas áreas de la vida y una mentalidad de crecimiento para otras. Y eso depende también de experiencias previas y de condicionamientos previos. Por ejemplo, podemos tener una mentalidad rígida para el trabajo y una mentalidad de crecimiento para el mundo de la pareja y la familia, o al revés, tener una mentalidad rígida para la pareja y la familia y una mentalidad positiva, una mentalidad de crecimiento y de flexibilidad para el trabajo y lo profesional. ¿Por qué importa la mentalidad? Pues importa porque determina si tomas acción o no en tu vida y qué tipo de acción tomas. No solo determina cómo ves el mundo, lo que ocurre, lo que ha pasado. Determina también cómo te ves a ti mismo, cómo ves a otras personas, cómo ves situaciones. Eso va a influir en cómo te comportas con esas otras personas o en esas otras situaciones. Por ejemplo, la persona que tiene celos patológicos piensa que su pareja le va a engañar y que le va a dejar en algún momento. Eso le puede hacer generar tantas sospechas que va a tener un comportamiento tan vigilante y tan restrictivo con su pareja que al cabo de un tiempo, sin necesidad de tener otra relación, su pareja está ya hasta las narices, no aguanta más y rompe la relación. De alguna manera, al final los celos se convierten en la profecía autocumplida, pero es la propia persona la que ha generado esa situación. Es también como cuando tú piensas que ese examen es imposible aprobarlo. Como piensas que es imposible aprobarlo, no te pones a estudiar. Como no te pones a estudiar suficiente y estudias poco porque piensas que es imposible aprobar ese examen y que tú no vas a poder aprobar ese examen, entonces al final, cuando llega el examen, efectivamente suspendes. Y es la profecía autocumplida perfecta. Pero si tú sabes que es un examen difícil, pero piensas que si te preparas suficiente, que si estudias y trabajas suficiente, lo puedes sacar, puedes estar en esa minoría de gente que aprueba y que saca este examen, entonces te vas a esforzar, te vas a preparar y al final lo vas a conseguir. O desde luego, incluso si no lo consigues a la primera, puede ser que lo consigas a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, pero es más probable que lo consigas que si desde el principio dices, es imposible, esto yo no lo voy a lograr. Con una mentalidad correcta, una acción constante, puedes cambiar lo que tú quieras cambiar en tu vida. Salud, relaciones, trabajo, incluso aquellas cosas que no puedes cambiar, que ya están cerradas y no pueden cambiarse, como a lo mejor una ruptura que ya no hay nada que hacer con eso porque la otra persona se ha marchado, o a lo mejor algunos temas de salud que ya no tienen solución ninguna, intentes lo que intentes. Pero tu actitud ante esas cosas en las que también la puerta está cerrada es diferente. Pero es más probable que también incluso descubras que algunas puertas están cerradas, pero como dice el refrán, se abre otra ventana y
puedes dejar de sentirte atrapado, puedes dejar de sentirte víctima en esa situación y avanzar de otra manera. Es como las personas que tienen un accidente, pierden una pierna, un brazo, eran antes deportistas y luego siguen siendo deportistas. Y es verdad que a lo mejor eso les falta alguna extremidad, tienen grandes limitaciones, pero eso no les ha limitado mentalmente. Esa actitud es porque tienen una mentalidad de crecimiento, tienen una mentalidad flexible que se ha adaptado ante esa circunstancia tan dura que han experimentado. Y no estoy hablando de positivismo tóxico, ni siquiera de pensamiento positivo. Se trata de entrenar tu mente para trabajar de forma diferente. Cuando la mente ve más opciones, actúas. Puede llevarte un tiempo y mucho trabajo, pero lo puedes ir logrando. Hay cosas que no puedes cambiar. Si has perdido una pierna, no te va a crecer otra. Y hay cosas que no puedes cambiar tampoco, como tus genes, la injusticia en el mundo, tu familia de origen o tu pasado. Pero hay cosas que sí puedes cambiar. ¿Cómo enfrentas todo eso? ¿Qué vas a hacer para mejorar? ¿Qué vas a hacer para sanar tú y tu comunidad? Una mentalidad de este tipo, una mentalidad de crecimiento, no cambia la realidad que estás viviendo, si es una crisis económica en tu país o una guerra o una enfermedad grave. Lo que cambia es que te empodera, te da fuerza para hacerle frente, para trabajar con esa realidad, para sobrevivir, para ayudarte y ayudar a los demás. Por eso es tan importante, porque hay una vinculación enorme entre la mentalidad y la acción. Y esa es la base de cómo y por qué funciona la visualización. Pero a este capítulo, a esta parte de la visualización, le dedicaremos otro episodio. ¿Y cómo cambiar de mentalidad? Pues mira, para ello vamos a hablar un poquitito del cerebro, de un filtro que hay en el cerebro, que es fácil de programar, es mucho más fácil de lo que pensamos. A menudo la persona plagada de pensamientos negativos considera su mente como su peor enemiga. Y eso pone las cosas todavía peor, porque te enfrenta con aquello que te puede ayudar precisamente. Y no es verdad. Tu cerebro intenta ayudarte. Y es tremendamente flexible, tremendamente plástico y puede cambiar a cualquier edad. Harlan Sanders, que probablemente no sepas quién es, puede ser que sí, puede ser que no, desarrolló una receta de pollo frito y comenzó a franquiciarla cuando tenía más de 65 años. Vivía en la zona de Kentucky y eso se convirtió en Kentucky Fried Chicken. 10 años después era millonario con su franquicia. Es decir, él se hizo millonario con más de 70 años. Ese cambio no ocurrió con una mentalidad de víctima, sino con una mentalidad flexible, con un cerebro flexible, plástico, adaptable, que puede cambiar, tengas la edad que tengas. Bien, pues como te decía, hay un filtro en tu cerebro que selecciona todo aquello que te interesa o que te emociona, sea de forma positiva o negativa. Funciona de forma muy rápida, en segundos, adaptándose a lo que a ti te interesa. Por ejemplo, en una ocasión tuve el brazo en cabestrillo por una lesión en el hombro y a partir de tener yo el brazo en cabestrillo, cuando iba caminando por la calle veía gente que le faltaba un brazo, que le faltaba una mano, veía gente con el brazo escayolado, veía gente también con el brazo en cabestrillo. Lógicamente esa gente habían estado ahí antes siempre, pero yo no las veía. De repente era como una epidemia de gente con el brazo en cabestrillo o con un brazo que le faltaba. Cuando una mujer se queda embarazada, es muy probable que a partir de ahí empiece a haber mujeres embarazadas por todas partes. Antes de que te ocurriera eso estaba ahí, tú no lo veías. Ahora, como te interesa, ahora como hay una activación emocional con ese tema, ahora tu cerebro te lo muestra. ¿Y quién lo hace? Lo hace una estructura del cerebro que se llama el sistema de activación reticular. Su función principal es regular el nivel de alerta y de atención, filtrando la información sensorial de los sentidos, de los 5 sentidos que llega a nuestro cerebro, para permitir que nos centremos en lo que es más importante para nosotros. Esto hace que, como no percibimos toda la información, no nos es posible procesar todos los millones de datos, de información que nos llegan cada segundo. Entonces el cerebro filtra aquello que es importante para nosotros y así nos podemos centrar en ciertas tareas o en estímulos que son importantes para nosotros.
Este sistema de activación reticular, el SAR, es un filtro que filtra aquello que es importante. ¿Y cómo sabe el cerebro, cómo sabe el SAR qué es lo que es importante para nosotros? Pues es importante para nosotros aquello que nos ha despertado emociones, sean positivas o negativas, aquello a lo que le hemos dedicado tiempo, aquello a lo que le hemos dedicado nuestra atención, aquello que nos interesa. Esto le permite enfocarse entonces en aquello que se da cuenta que es importante para nosotros. Es como cuando estamos en la calle y no estamos prestando atención a las conversaciones de los demás, pero de repente escuchamos nuestro nombre. A lo mejor están llamando a alguien que se llama igual que nosotros, pero eso inmediatamente hace que nos demos media vuelta y prestemos atención, porque ese filtro nos lo permite. Así que, como es nuestra atención, son nuestras emociones, son nuestros intereses, es todo eso lo que programa el filtro. Cuando tenemos emociones negativas, pensamientos negativos de algo que nos asusta, por ejemplo, y dedicamos tiempo a ver una película mental, una pesadilla mental dentro de nuestra cabeza, con cosas malísimas que podrían ocurrir, esa película se mantiene en nuestra cabeza y como le dedicamos atención, funciona como el cine. Cuando una película la ve mucha gente, en el cine se mantiene esa película. Cuando una película la ve muy poca gente, en el cine esa película no se mantiene. O como el algoritmo de las redes sociales, de YouTube, de Instagram o de cualquier otra. Si ves vídeos de gatitos, el algoritmo te va a mostrar más vídeos de gatitos. Si ves vídeos de neurociencia y de psicología, te va a mostrar más vídeos de ese tipo, porque es lo que has estado viendo, es a lo que le has dedicado tiempo. Aunque no te hayas suscrito a ese canal, aunque no conozcas ese canal, da lo mismo. Incluso fíjate bien, si ves un vídeo de algo que odias, pero lo ves entero para poderlo criticar, para ponerlo verde, y luego escribes un comentario negativo poniendo a caldo al autor del vídeo. Y aún más, ahora vas y compartes ese vídeo para decirle a tus amigos o a tu familia, mirar qué porquería, qué persona tan horrenda haciendo esto. Pues ahora resulta que las redes sociales, como tú has visto el vídeo entero, le has dado incluso a no me gusta, has escrito un comentario que eso te ha llevado tiempo y te has tomado el tiempo de copiar el link y compartirlo para ponerlo verde, pero lo has compartido. Ahora el algoritmo piensa que eso es lo que a ti te interesa y es lo que te va a seguir mostrando. Como ahora te lo muestra, tú empiezas a pensar, el mundo está lleno de gente estúpida que no paran de hablar de esto. No es porque haya tanta gente que esté hablando de eso, sea lo que sea. Es porque tú le has prestado atención. Entonces, de la misma manera ocurre con nuestros pensamientos. Aunque sean pensamientos que no nos gustan, aunque sean pensamientos destructivos que nos hacen sentir muy mal, si les hago caso, si los creo, si me trago la película entera, mi SAR, mi sistema de activación reticular, va a considerar que esto es importante para ti y lo va a mantener. Es decir, si tú te empiezas a machacar con cosas que te han salido mal y a dudar de ti y a no tener confianza en ti, entonces ahora tu SAR dice, dudar de ti es importante, entonces ahora te va a mostrar todo aquello en lo que te equivocas. No te va a mostrar las cosas que haces bien. No te van a llamar la atención. Te va a mostrar todo lo negativo. Lo que te va a llamar la atención, lo que vas a ver primero, es el detalle más tonto en el que te hayas equivocado. Entonces tu mentalidad está vinculada con este SAR, con este sistema de activación reticular. Si tienes una mentalidad positiva o de crecimiento, tu SAR tenderá a enfocar tu atención en oportunidades, en aprendizajes, en aspectos constructivos. Por otro lado, con una mentalidad negativa o rígida, el SAR va a priorizar los pensamientos limitantes, los fracasos, los recuerdos de problemas. En ambos casos, el SAR refuerza las creencias y actitudes que ya tienes. Refuerza tus creencias raíces, tus pensamientos, tu matriz, tu filtro con el que interpretas el mundo en la vida. Y ten en cuenta una cosa muy importante. Tus creencias sobre ti, lo que piensas de ti, tu opinión de ti, es también una mentalidad, es también una actitud mental, un mindset. Estas creencias sobre ti influyen en cómo interpretas tus capacidades, tus habilidades y tus posibilidades de crecimiento. Si, como decía antes, tienes una baja opinión de ti, tu SAR
va a mostrarte todo aquello negativo, recuerdos, todo lo que llame la atención sobre tus equivocaciones. ¿Por qué? Porque piensa, dudar de ti es importante, te voy a dar más. Y no se va a centrar en tus aciertos, no te va a mostrar los aciertos. Pero si tienes una mentalidad de ti de crecimiento, de que incluso cuando te equivocas es algo de lo que puedes aprender, entonces el SAR te va a mostrar las cosas positivas también. No solo lo negativo, lo vas a ver, pero te va a mostrar lo positivo porque tu mentalidad es positiva y de crecimiento. Y vamos a ver 7 ejercicios para cambiar esta mentalidad, porque es más fácil de lo que crees. No necesitas realizar los 7. Algunos te van a gustar al escucharlos, otros te van a parecer una tontería. Practica los que te encajen bien a ti y luego comprueba cuáles son los que te funcionan mejor. Incluso más. Yo te diría, pruébalos todos. Prueba, ensaya. Algunos te van a funcionar, otros no. Quédate con los que te funcionen. ¿Por qué algunos te van a funcionar y otros no? Porque cada persona somos diferentes y no a todo el mundo nos va lo mismo. No a todo el mundo nos van a funcionar las mismas estrategias, las mismas herramientas. Eso sí, antes de comenzar, asegúrate de que no tienes miedo de cambiar, de que no tienes miedo de mejorar. Si lo tienes, que es algo que puede ocurrir perfectamente, puede venir del condicionamiento previo en tu vida, de condicionamientos de aprendizajes de tu familia, de tus padres o de algún otro familiar, o también del colegio, del instituto, de compañeros, o de cosas que escuchas en los medios de comunicación. Por ejemplo, recientemente ha habido una noticia que se ha difundido mucho en redes sociales y en medios de comunicación, por lo menos aquí en España, que es que el 70% de las mujeres se quedarán solteras. Y explican por qué. Bueno, las predicciones a largo plazo, la verdad es que no funcionan. Y teniendo en cuenta que probablemente en los próximos años, cómo conocemos la humanidad, aunque esto nos llevaría a otro tema, cómo conocemos la humanidad, cómo está ahora, va a ser diferente de cómo es ahora. Hacer una proyección en el futuro a largo plazo de qué es lo que va a pasar dentro de unos años con lo que está pasando ahora, pues probablemente es la receta perfecta del error y del fracaso. Pero además fijaros una cosa que ocurre, y es que ese tipo de noticias está programando a las mujeres a no tener pareja. Entonces, puede haber muchas creencias de este tipo que no están relacionadas con tu infancia ni con tu familia, sino con lo que hay en nuestro entorno que nos condiciona mentalmente y nos puede condicionar para el éxito o para el fracaso en cualquier área de nuestra vida, personal, profesional, privada, de salud, lo que sea. Por eso mismo le vas a ver mucho sentido al primer ejercicio que te propongo para reprogramar tu mentalidad, que es no ver las noticias. No las veas tanto, por lo menos, sobre todo en la televisión. Y sobre todo, especialmente, no las veas nunca antes de dormir. Las noticias son al 99,9% negativas. ¿Por qué? Porque venden más, llaman más la atención. Por lo tanto, te hacen sentir miedo, peligro, a veces asco, espanto, inseguridad, horror. Hay una neurocientífica que a mí me gusta mucho, Tara Swart, y ella nos dice que ella no ve prácticamente nunca las noticias y que no conoce a casi ningún neurocientífico que vean las noticias. ¿Por qué? Porque los neurocientíficos son conscientes de cómo esto influye en tu cerebro. Lo mismo diríamos con películas o con entretenimientos. Una película de terror, de horror, va a alimentar en ti emociones de tipo de negativo, de inseguridad. Y por mucho que te guste una película de ese tipo, que hay personas que les gustan mucho, si vamos manteniendo eso, más las noticias, más cosas negativas en redes sociales, vamos aumentando una mentalidad negativa de inseguridad, de miedo, de encogernos ante un mundo que percibimos como tremendamente peligroso. Entonces, ten mucho cuidado con lo que das de comer a tu mente. Ejercicio número 2 para reprogramar la mentalidad. Lo que yo llamo los Oscar. Haz una lista de tus Oscar, es decir, de esas cosas que se te dan bien, que haces bien, aunque sean pequeñas, como, no sé, si haces un plato que se te da muy bien hacer,
Todos tenemos algo que se nos da bien, pequeño o grande. Anótalo en esa lista, pero sobre todo quiero que incluyas en esa lista esas cosas que te parecían imposible de lograr y que al final las has logrado. A lo mejor terminar la carrera te costó mucho o lograste aprobar unas oposiciones que te llevaron muchísimo trabajo y varios intentos, que no fue nada fácil. A lo mejor encontrar pareja o tener un hijo también te costó mucho, pero fuiste a muchos médicos, le dedicaste mucho tiempo, mucho esfuerzo y al final lo has logrado. Sea lo que sea, todos tenemos algo que parecía imposible y que al final hemos conseguido. Anótalo en tu lista de Oscar, porque quiero que tengas ese tipo de cosas presentes en tu conciencia, que estén más presentes. Ejercicio 3 para reprogramar tu mentalidad tiene que ver con este de los Oscars y son los ejercicios de lo que yo llamo gratitud eficaz. Los ejercicios de gratitud y las meditaciones de gratitud y llevar un diario de gratitud son siempre eficaces, pero hay algunos que son moderadamente eficaces y hay otros que son enormemente eficaces. Entonces hay un episodio en el podcast en el que explico cuáles son los 3 ejercicios de gratitud eficaz. Con estos ejercicios le dices a tu sistema de activación reticular, a tu SAR, que esa positividad es importante para ti. Además es una positividad que está basada en experiencias reales, en experiencias que tú has tenido, que no es una positividad o un optimismo tóxico, sino que es algo real. Y entonces tu mente te va a empezar a dar más de eso, te va a llamar más la atención sobre esas cosas y van a ocupar más espacio en tu conciencia, en tu vida van a empezar a ocurrir cosas también y cambia el estado de ánimo totalmente. Te dejo en la descripción del vídeo el enlace a este episodio también y tienes el link con todos los ejercicios, un PDF gratuito que te puedes descargar con todos los ejercicios. Recuerda, si te bajas el PDF gratuito, suscribirte a la newsletter, porque eso te permitirá tener noticias de cualquier cosa importante como nuevos episodios del podcast o algún curso o alguna actividad que yo vaya a realizar en algún momento. Ya aprovecho para recordarte que si esto hasta ahora te está pareciendo interesante, suscríbete al canal, porque cuantas más personas suscritas, cuanto más crece el canal, más capacidad tengo yo también para poder traeros material que sea interesante y también entrevistas a personas que puedan ser interesantes o importantes, que te puedan ayudar y que nos puedan ayudar a comprender la mente y cómo mejorar. El ejercicio 4 para reprogramar tu mentalidad es de una autora, Mel Robbins. Mel tiene varios libros escritos, están traducidos al español y uno de ellos es El poder de los 5 segundos. Son libros muy fáciles de leer y están basados en su propia experiencia personal. Y ella uno de los ejercicios que propone es ir a la caza de corazones. Ella nos avisa, te va a parecer muy cursi, pero es una forma de entrenar tu mente y está basado en todo esto que acabamos de hablar, de cómo funciona el cerebro, del sistema de activación reticular, del SAR, de aquello a lo que le prestamos atención. Y cuando yo le escuché hablar de este ejercicio, me llamó la atención porque en una ocasión me ocurrió a mí precisamente eso. Entonces ella dice que busques un corazón, que te levantes por la mañana con la idea de encontrar un corazón. Puede ser una nube que tenga forma de corazón, una piedra que tenga forma de corazón, la espuma del café por la mañana en la cafetería que tenga forma de corazón, una mancha en la pared, una persona que tiene una camiseta con un corazón o una carpeta en la que aparece un corazón. Igual que cuando antes de yo tener el brazo en cabestrillo no veía a las personas con un brazo escayolado o muy raramente y de repente veía una o varias todos los días. De la misma manera, si no vamos buscando corazones, no los vamos a encontrar, aunque estén delante de nosotros por decenas todos los días. Recuerdo que en una ocasión íbamos caminando por una playa de piedras, mi esposo y yo, y él se agachó y dijo, anda, una piedra con forma de corazón. La recogió y de hecho nos la quedamos y la tengo todavía conmigo. Es esta piedra.
Me pareció súper curioso que la piedra tuviera forma de corazón. Me pareció muy curioso, la guardé y a partir de ahí, en ese paseo por esa playa de piedras que habíamos caminado tantísimas veces, empezamos a ver piedras con forma de corazón por todas partes, porque una vez que aparece la primera y le prestas atención, como le has prestado atención, ahora tu SAR, tu sistema de activación reticular, te muestra más piedras o más lo que sea con forma de corazón. ¿Cómo decirle entonces a tu SAR que te interesan los corazones? Una vez que ha aparecido el primer corazón, si es una piedra, una hoja, guárdalo. Si es una nube u otra cosa, una mancha en la pared, no te lo puedes guardar, no te lo puedes quedar, pero con el móvil, con el celular, le puedes sacar una fotografía e incluso a lo mejor si quieres compartirlo, ponerlo en tu estado de WhatsApp o lo que tú quieras. Y como has hecho eso, le has dedicado un tiempo, un minuto a esa piedra, a esa hoja con forma de corazón, a esa mancha con forma de corazón, ahora a lo largo del día van a surgir más corazones. ¿Y para qué diantres te sirve entonces ir a la caza de corazones? Para darte cuenta de lo rápido que se reprograma el SAR, de lo rápido que se reprograma este filtro de la mente y de que entonces en el momento en que tú recompensas a tu cerebro por ser flexible, por ayudarte incluso dándole las gracias, haciendo una pausa, asombrándote, dedicándole un pequeño tiempo, a partir de ahí entonces tu cerebro te va a mostrar más de eso. Y una vez que lo has comprobado, y lo puedes hacer de vez en cuando, o Mel nos recomienda hacerlo todos los días, pero incluso aunque no lo hagas todos los días, hazlo al principio unas cuantas veces como mínimo para darte cuenta de lo rápido que se reprograma esto y para darte cuenta de que tienes el poder de cambiar el filtro de tu mente y tu mentalidad. Ahora vamos a ver los ejercicios 5, 6 y 7, pero previos a ellos, si eres una persona que no tiene experiencia en la meditación o que tiene muy poca experiencia en meditación, te recomiendo que practiques primero otra serie de ejercicios muy sencillos porque te van a ayudar enormemente. Y si no, los próximos ejercicios te podrían costar. El primero es tomar conciencia de tu cuerpo, de tu respiración, a aprender a observar tu cuerpo y tu respiración sin juzgar ni reaccionar. Muchas meditaciones en mi canal van haciendo un recorrido del cuerpo, algunas de ellas son de tipo Nidra, en el título viene así, en que se hace un recorrido del cuerpo detallado, y otras son en la respiración. Lo tendrás todo en el link del PDF, no te preocupes. Al aprender a observar el cuerpo, al aprender a observar la respiración, te servirá como entrenamiento antes de aprender a observar las emociones y los pensamientos. Ese sería el segundo ejercicio, observar los pensamientos y la mente desde una distancia, poniéndote en esa orilla de la carretera, en esa orilla del río al que antes he hecho referencia. Y para ello tienes una herramienta estupenda, como antes he mencionado, que son las meditaciones en las emociones, que hay varias en el canal y habrá más porque en cada una de ellas puedo utilizar diferentes metáforas, diferentes símbolos que te ayuden a ese alejamiento, esa observación, esa toma de conciencia, aceptación, pero observación con distancia, sin dejarte arrastrar por pensamientos y emociones. Y eso te puede ayudar también en el caso de que tus condicionamientos mentales o emocionales sean negativos por circunstancias traumáticas del pasado. Te dejaré también el enlace a un episodio del canal que está centrado en trauma. En ese caso te recomendaría que trabajaras de esa manera, además de que hicieras psicoterapia. Y un último ejercicio sería atención plena en la vida diaria, es decir, no solamente cuando meditas, cuando observas tu cuerpo, tu respiración o tus emociones, sino que a lo largo del día, las 16 o 17 horas del día que estés despierto o despierta, seas siempre que puedas consciente de tu respiración, de tus emociones, de tu cuerpo, de tu movimiento. Si alguien te enfada o surge una situación estresante, que puedas observar qué es lo que está ocurriendo en tu mente mientras está ocurriendo. Para practicar eso tienes unos ejercicios ideales en el canal también, en el canal principal solo,
que son unos ejercicios para meditar cuando estás caminando en la naturaleza, pero lo puedes hacer en un parque también, y meditar también cuando estás haciendo las tareas de la casa. Y ahora vamos con los ejercicios que nos quedan para reprogramar tu mentalidad. El primero de ellos sería cazar el pensamiento negativo cuando se produce y cambiarlo. Y esto se dice más fácil que se hace. Y para algunas personas es posible, para otras es muy, muy difícil o incluso puede ser contraproducente. Más bien tendríamos que hablar de cambiar la duda negativa por la duda positiva. Cambiar el ¿y si no sale? Por ¿y si sale? No te dices va a salir bien, sino que te dices ¿y si funciona? El no ya lo tengo. ¿Y si funciona? Eso evita la confrontación con la mente y salva esa parte racional que puede entrar en bucle y que puede empezar a pelearse con los pensamientos negativos, como darle la vuelta de una manera tremenda. Y el pensamiento, la duda positiva, y si sale, te invita a la acción. Esta técnica es muy utilizada por la terapia cognitivo-conductual, encontrar los pensamientos negativos y cambiarlos, rebatirlos de una manera racional. Sin embargo, yo no lo recomendaría, o por lo menos no inicialmente y no sin la ayuda de tu terapeuta, de un psicólogo o psicóloga formado en esta técnica. Si eres una persona que tiene muchísima ansiedad o que tiene mucha depresión, que tiene síntomas muy fuertes, y sin embargo este cambio funciona muy bien cuando la persona tiene una mentalidad en general positiva, pero necesita algunos ajustes. Si no, muchas veces intentar cambiar un pensamiento negativo por uno directamente positivo puede funcionar como, no sé, como ser pobre o no poder comer, por ejemplo, y estar delante de un escaparate lleno de comida cuando resulta que tú, por el motivo que sea, pues no puedes comer. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo, porque para algunas personas os puede venir muy bien. Vamos a poner el ejemplo de un pensamiento negativo del tipo: debo sentirme siempre feliz, con confianza y autoconfianza y siempre con la sensación de control. Y esto es un pensamiento negativo, distorsionado, un pensamiento contraproducente, porque es un pensamiento que nos genera tensión y ansiedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar si es o no un pensamiento distorsionado. Como tiene exigencias extremas de yo debería siempre sentirme de esta manera, estamos viendo que es una regla rígida. Siempre, debería. Entonces, cuando aparece eso, sabemos que es un pensamiento distorsionado. También los pensamientos todo o nada. Siempre debería sentirme bien. Es todo o nada. O estoy en todo bien o es un fracaso. Es también un pensamiento de este tipo, blanco o negro. Es un pensamiento que exige perfeccionismo, que exige una perfección emocional constante, y este perfeccionismo nos produce una gran tensión, nos puede producir una gran tensión. Entonces, una vez que hemos identificado que este es un pensamiento aparentemente positivo, pero que resulta que es negativo, que es contraproducente, que es distorsionado, que nos causa sufrimiento, entonces, una vez identificado, el siguiente paso es cuestionarlo y cambiarlo por un pensamiento que sea positivo, realista. No es positivo tóxico, sino positivo realista, de verdad. Porque pensar que siempre me tengo que sentir bien no es un pensamiento realista. Algunas preguntas te puedes hacer, como Byron Katie se hace preguntas, ella hace un tipo de hoja de trabajo, se hace por escrito, y son preguntas que se hacen por escrito o en tu diario para indagar ese pensamiento. ¿Es realista esperar sentirme siempre bien? ¿Tener siempre autoconfianza? Pues la verdad que no es ni realista ni humano. Por ejemplo, cuando yo empecé a grabar este vídeo, como ha sido verano, llevaba un tiempo sin grabar vídeos de este tipo con cámara. Y esto implica una complicación tecnológica mayor que cuando es la grabación de un vídeo en el que no se va a ver mi rostro, en el que no tengo la cámara. Entonces yo tenía un poco más de tensión. ¿Por qué? Porque llevaba tiempo que no lo hacía. Si es algo que hago todos los días, pues lógicamente uno se acostumbra y lo tienes muy automatizado. De hecho, incluso al principio ha habido un problema técnico y cuando ya llevaba grabados 33 minutos he tenido que volver a empezar. Entonces, ¿es realista pensar que siempre me tiene que salir todo bien?
¿Que siempre tengo que estar yo también todo bien? No, no es realista, no se lo exigiríamos a nadie y no nos lo vamos a exigir tampoco a nosotros mismos. Las emociones fluctúan de manera natural, dependiendo de situaciones y de lo que estemos viviendo, y no nos vamos a pedir lo que no sea humano. ¿Qué pruebas tengo de que necesito siempre tener control? De que necesito siempre sentirme bien. Porque la verdad es que todos enfrentamos momentos de incertidumbre. Yo me acuerdo una vez hace tiempo que una paciente que yo tenía que iba fatal en su matrimonio y de hecho acabaron separándose, me decía, pero es que yo veo toda la gente en Facebook que están muy felices en su matrimonio, que comparten unas fotos de lo que han estado haciendo y se les ve muy felices. Y yo le decía, lógico, no van a poner las fotos de cuando están echando una bronca. Mirar, este fin de semana hemos discutido, qué pelea tan espantosa que hemos tenido. Eso no lo comparte nadie. Entonces lo que vemos en las redes sociales es una realidad filtrada o incluso es una realidad que es mentira. Nos hacen o hacemos ver algo que no es. Todos queremos dar nuestra mejor impresión, pero detrás hay otras cosas. Otra cosa que te puedes preguntar, ¿qué le dirías a un amigo, a una amiga que pensara que siempre debe sentirse feliz, que siempre debe sentirse bien? Le dirías que no se tensione tanto, que está bien tener días en los que no estés al 100%, en los que no estés bien. Vas a buscar pensamientos que sean positivos, es decir, que no te hagan sentir mal, y pensamientos que sean más realistas. Por ejemplo, es natural que mis emociones varíen y está bien si en algún momento la mente me controla y me doy cuenta de ello. O me doy cuenta de ello después. Puedo aceptar lo que pase y aprender de cómo mi mente reacciona en esos momentos. En este caso estamos aceptando las emociones, las positivas y las negativas. La persona a lo mejor se puede dar cuenta, la mayor parte del tiempo mis emociones son positivas o neutras, pero está bien si en algún momento siento inseguridad, está bien si en algún momento tengo estrés, está bien si en algún momento tengo miedo, está bien si en algún momento tengo tristeza. Está bien lo que ocurre ahora, lo observo, tomo conciencia de qué es lo que pasa en mi mente. Este pensamiento no es un pensamiento todo o nada, no es un pensamiento blanco o negro, es un pensamiento que incluye una escala de colores, de grises, de la realidad de la vida. Puedo sentirme bien la mayor parte del tiempo, pero no siempre. O puedo sentirme probablemente la mayor parte del tiempo no bien, sino neutro, normal. En lugar de tratar de evitar las emociones negativas, puedo aprender a observarlas, a aceptarlas, a manejarlas de manera saludable cuando surjan. Y otra cosa que nos puede ayudar enormemente en esa situación, si tenemos este tipo de pensamientos, son las meditaciones de amabilidad con uno mismo. En sánscrito se les llama también metta, M-E-T-T-A, y son meditaciones de amor, amabilidad, que se comparten hacia uno, hacia sí mismo y hacia los demás. ¿Por qué a menudo no funcionan este tipo de cambiar los pensamientos distorsionados, contraproducentes por otros positivos realistas? Primero porque muchas veces no los cambiamos por pensamientos realistas, positivos realistas, sino por pensamientos positivos tóxicos, como lo de tengo que sentirme bien siempre. Parecería un pensamiento positivo, pero es un pensamiento positivo tóxico, porque solamente pensar eso ya sentimos tensión. Y además, como os he dicho antes, algunas personas cuya mentalidad sea en general positiva y que solo necesiten unos pocos ajustes, esto les puede funcionar muy bien. Pero otras personas que tienen mucha ansiedad o mucha depresión o que tienden a darle muchas vueltas a la cabeza, que son muy obsesivas y que le dan muchas vueltas a la cabeza, entonces esto se puede convertir en un bucle horroroso. Pero además es también porque cuando nuestra mente está demasiado activa, nada puede penetrar en ella. Si un lago está muy turbio, el agua está muy turbia, la luz no llega al fondo. Si un bosque es demasiado espeso, como ocurre en la selva, apenas llega luz al suelo. Entonces, si nuestra mente está demasiado activa, apenas pasa la luz y apenas puede pasar otro pensamiento, aunque sea un pensamiento positivo realista. No va a poder pasar. Y con eso entramos entonces en el ejercicio sexto, que es el mantra. ¿Y qué es un mantra? Un mantra es una frase o varias frases que se repiten una y otra vez.
En Oriente se hacen con una especie de rosario que se llama mala o japamala, que tiene 108 cuentas, y también a veces con uno de muñeca que tiene 27 cuentas y que al repetirlo 4 veces son 108 repeticiones. Normalmente son mantras en sánscrito con sílabas que ellos llaman sílabas de poder, pero también puedes utilizar mantras, frases que repites en tu idioma, con frases que repitan algo, en las que repites algo que tú quieres interiorizar. Por ejemplo, hay un mantra que yo compartí y que está en mi página web, en la pestaña de PDFs descargables. Hay un mantra para la aceptación. Cuando ha ocurrido algo, ha pasado algo que nos cuesta mucho aceptar, como, no sé, puede ser una situación sobre la que ya no tenemos ningún control, como que a alguien le hayan diagnosticado una enfermedad grave, alguien que haya muerto, un accidente, situaciones de ese tipo. Y lo que tenemos que hacer es no añadir más sufrimiento con el rechazo a lo que ha pasado. Ya tenemos bastante con la situación que ha ocurrido para que nos estemos peleando con algo que ya no podemos cambiar porque ya está en el pasado. Entonces podemos utilizar el mantra de la aceptación. Y recientemente una seguidora compartió que llevaba un tiempo utilizándolo y que le estaba funcionando de maravilla. En otro episodio del podcast, que también os pondré en el link, yo compartí una experiencia personal con este mantra de la aceptación y cómo cambió mis emociones en ese momento. Pero pueden ser otros. Por ejemplo, os voy a leer un par de ellos que he creado recientemente. Confío en mi esencia, camino en mi verdad, desde el centro de mi ser, mi paz interna se revela. Soy una persona digna de amor, soy una persona digna de respeto. Por ser quien soy, mi vida es valiosa. Pueden ser estos u otros y muchas de mis meditaciones tienen afirmaciones positivas al final que tienen como objetivo que vayan calando en el subconsciente, porque lo hacen cuando la mente está tranquila. Entonces, para serenar la mente, una de las cosas más eficaces es primero focalizar la atención. La podemos focalizar recorriendo el cuerpo, centrándonos en nuestra respiración, centrándonos en un punto concreto de nuestro cuerpo, como aquí en la frente o donde tú quieras. Puedes centrarte en la llama de una vela, puedes centrarte en una imagen y puedes centrarte también en un mantra que repitas. Si no eres una persona que le guste el oriental y eres una persona religiosa, puedes utilizar el rosario. Y lo puedes hacer en español o en latín. Da igual. Incluso a veces es más eficaz que sea una lengua que no entiendas. Porque el primer objetivo del mantra es focalizar la atención y calmar la mente. A la mente le gusta hablar. A la mente le gusta decir cosas. Entonces yo ahora a la mente le doy un monólogo, que es el mantra, y la mente se centra en repetir eso y al repetirlo saca los otros pensamientos. Eso hace que la mente se calme, la mente se serena. Cuando la mente está serena ya puede empezar a penetrar ese mensaje positivo en el subconsciente. Esta persona que compartía su experiencia con el mantra de la aceptación lo hacía justamente con un mala, que tiene 108 cuentas, es decir, lo repetía 108 veces. Y en esa repetición es cuando la mente primero se serena y una vez que la mente se ha serenado, pasa a penetrar en el subconsciente este mensaje. Y cuando empieza a penetrar en nuestra mente consciente y en la subconsciente, empezamos a aprender. Nuestro cerebro ahora tiene disponible ese aprendizaje para cuando haga falta, para cuando sea necesario. Cuando la mente está tranquila, entonces podemos entrar en un estado de perfecta serenidad, de conciencia plena. Y en esos momentos, incluso aunque no estemos meditando, aunque estemos haciendo lo que sea que estemos haciendo, estamos actuando a un nivel de conciencia plena. Hay algunas corrientes, tanto en Oriente como en Occidente, que consideran que el universo está compuesto de conciencia. Y cuando diriges tu conciencia de una determinada forma, van a empezar a hacerse realidad esos pensamientos, esas afirmaciones en tu mente se abre a otras posibilidades y entonces en la realidad se manifiestan en lo que es la vida
se pueden manifestar también otras cosas que antes también estaban ahí, pero que no las veías. Es como los brazos en cabestrillo, las mujeres embarazadas que antes estaban ahí, pero tú no las veías y de repente las empiezas a ver. No es tanto que cambie la realidad, sino que cambia tu conciencia de la realidad. Para ayudarte a poner en práctica este ejercicio del mantra, tienes en mis otros canales varias meditaciones que te ayudan con la repetición de afirmaciones positivas, realistas, que pueden ser un gran apoyo. Prueba las que hay. Una de ellas la he hecho justo para que sea pareja de este episodio del podcast, pero tú pruébalas todas y quédate con la que más te guste, con la que sientas más calma, porque como has visto, es cuando tu mente está serena, cuando estas afirmaciones te pueden llegar, pueden penetrar en tu subconsciente. Te dejaré en el link del PDF también ideas de mantras que puedes decirte, aunque cada persona puede necesitar algo diferente, por supuesto, pero no podemos hacer ese trabajo personalizado. Pero los mantras que te propongo, que son más generales o son para situaciones concretas, son cosas que te pueden ayudar y como son varios, puedes escoger aquel que tú creas más se corresponde contigo, más te puede ayudar. Y ahora vamos con el ejercicio 7, que es poder ver los pensamientos con distancia. Esta estrategia se utiliza mucho en la meditación. Os he hablado de la meditación en los pensamientos y en las emociones en mi canal, pero también se utiliza mucho en la terapia de aceptación y compromiso. En esta terapia, en lugar de luchar contra el pensamiento, en lugar de cambiarlo, se le da espacio, se le observa sin juzgarlo. En vez de estoy triste, se dice a mi mente ha llegado la emoción de tristeza. A mi mente ha llegado el pensamiento nada merece la pena. Esto es un pensamiento, no es una realidad absoluta. Se trabaja la desidentificación con ese pensamiento, es decir, nos separamos. Si puedo observar ese pensamiento, yo no soy ese pensamiento. Entonces no se consideran los pensamientos como hechos irrefutables de la realidad, sino que son actividades de la mente, que a veces son pensamientos negativos, distorsionantes, intrusivos. Y entonces cuando simplemente los consideramos pensamientos, no una realidad, pierden fuerza, no tienen tanto peso. En lugar de decir debo sentirme siempre feliz y con confianza, cambiamos a estoy teniendo el pensamiento de que debo sentirme siempre feliz y con confianza. Esto te ayuda a separarte. Esto te ayuda a verlo como un pensamiento, como algo que es pasajero. Mi mente está generando el pensamiento X, el que sea. No es necesario que actúe basándome en ese pensamiento. Es una construcción mental. ¿Cuándo actúo entonces? Cuando ese pensamiento resulta que sí conecta con mis valores. ¿Cuál es mi valor? Mi valor es el crecimiento, el desarrollo, estar mejor como persona. Entonces, si me doy cuenta que ese pensamiento de tengo que estar siempre bien me produce tensión, no es un pensamiento que favorezca mi crecimiento interior. No es un pensamiento amable. ¿Qué valor tiene para mí la sinceridad conmigo? ¿Qué valor tiene para mí la amabilidad conmigo? ¿Qué valor tiene para mí la rigidez y la flexibilidad? Entonces se trata de darte cuenta cuáles son tus valores, qué es lo que tú te has propuesto, qué es lo que tú quieres, qué es lo que te gustaría. Y claro, sí, te gustaría sentirte siempre bien, pero si eres realista, esto no es posible. Entonces, ¿qué es lo que te gustaría realmente? ¿Te gustaría crecer? ¿Te gustaría aprender? Y cuando aceptas y observas esos otros momentos en los que no te sientes bien, en los que hay inseguridad, entonces el crecimiento es posible. Y entonces pasas a una acción comprometida. A partir de los valores que has identificado que tú tienes y con los que te quieres comprometer, diriges tu acción en esa dirección, en ese camino. Te atreves a hacer lo que es importante para tus valores, aunque sientas miedo y poca confianza. Te atreves. En la meditación, en las emociones, en las que hay ya en el canal y en otras que vendrán más adelante, se utilizan varias estrategias. Una de ellas es identificar, etiquetar las emociones y los pensamientos. Estoy teniendo el pensamiento X, no soy lo suficientemente bueno. Estoy teniendo una emoción de inseguridad.
Y si la emoción es muy fuerte, si la mente te arrastra mucho, haz esa meditación en las emociones por escrito, como si fuera un diario. Y desidentifícate de la emoción. En lugar de decir soy una persona ansiosa, dite estoy teniendo ahora mismo un pensamiento de que soy una persona ansiosa. Estoy teniendo ahora mismo emociones y pensamientos de miedo y de ansiedad. Evita identificarte con los pensamientos, date cuenta de que son algo pasajero, obsérvalos como esas nubes que pasan, como ese tráfico en la carretera. Otra técnica que puedes utilizar y que no podemos utilizar en una meditación es repetirte el pensamiento en voz alta con una voz cómica o cantándolo o desafiándote de alguna manera. He tenido el pensamiento de que no soy una persona válida. Ja, 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 no soy una persona válida. Lo que tú quieras, ríete. Ríete de tu mente, ríete del pensamiento. Tómatelo de una manera más ligera. También lo puedes visualizar como si estuviera en una pantalla, como si fuera una película mental. Byron Katie dice incluso que te pilles teniendo esas películas mentales y que te puedes decir una cosa con humor y es si me estoy creyendo esta película mental, más vale que prepare unas palomitas si quiero seguir viendo esta película. Y otra cosa que puedes hacer es darle las gracias a la mente. Gracias, mente, por presentarme tu opinión, está bien, y seguir con lo que estabas haciendo. Son formas de distanciarte de los pensamientos. Incluso en alguna de mis meditaciones se abraza el pensamiento en su aceptación, se abraza el pensamiento o la emoción y al hacerlo se diluye. Porque en el momento en que dejas de pelearte, dejas de luchar contra el pensamiento y la emoción, se diluye, ya pierde fuerza. Entonces puedes utilizar distintas estrategias. En unos momentos te van a funcionar unas, en otros otras. A unas personas le va a funcionar mejor una, a otras personas le va a funcionar otra. Ve probando y irás viendo qué es lo que funciona mejor para ti. Porque recuerda, cada persona es diferente. Como somos distintos, lo que le puede funcionar a una persona, a otra no le va a ir bien. Prueba estos ejercicios, pruébalos todos, por muy locos que te parezcan. Y con el que te funcione, aunque sea solo uno, constancia y repetición, encontrarás mejoras importantes. No te quedes solo con las creencias que ya tienes. A veces me preguntáis, ¿pero esto si yo soy una persona religiosa lo puedo hacer? Claro que sí. Esto, incluso aunque sean cosas, algunas de ellas que provienen de Oriente, no son cosas religiosas. Son cosas que están comprobadas científicamente y que utilizan muchas psicoterapias. Prueba estos ejercicios, todos, incluso los que te parezcan una tontería. Y una vez que los has probado, quédate con los que a ti te funcionen. Incluso con que te funcionara uno solo, con constancia y repetición, encontrarás mejoras importantes en tu mentalidad y al encontrarlas en tu mentalidad, en tu vida y en lo que haces en tu vida. Date esta oportunidad. Sé amable contigo. Duda en positivo. Pregúntate, ¿y si funciona? Y atrévete a probar. Tómatelo en serio. Ten constancia. Todo avance viene de esta forma, con trabajo y con constancia. Y algunas cosas las tendrás que trabajar mucho, otras no tanto. Pero si estás viendo este vídeo y si has llegado hasta aquí, es porque necesitas cambiar tu mentalidad. Y si necesitas cambiar tu mentalidad, incluso aunque veas con el ejercicio del corazón que ese cambio en el sistema de activación reticular se produce con mucha rapidez, para cambiar tu mentalidad de forma global vas a necesitar llevar mucha conciencia y vas a necesitar muchas repeticiones. Y vas a necesitar llevar mucha conciencia porque poco a poco, con el tiempo, te irás dando cuenta de creencias raíces, de pensamientos distorsionados, distorsionantes y contraproducentes que estaban ahí, que estaban produciendo emociones negativas, incluso aunque estuvieran disfrazados de positividad. Si no has empezado este trabajo, empiézalo. Y si ya lo has empezado antes, continúa con él, incorpora estrategias que no tuvieras y continúa con ello. Te felicito. Te dejo aquí el episodio de la gratitud, que es una forma súper sencilla de cambiar la mentalidad. Y te dejo también esta otra meditación para aumentar tu autovaloración, que es pareja de este episodio, para que puedas relajar tu mente
y permitir que penetren en ella afirmaciones positivas, realistas, abiertas, que te permitirán ir cambiando tu mentalidad y que vaya penetrando profundamente en tu subconsciente. Suscríbete para más contenido para una vida plena y un mayor equilibrio emocional y comparte con quien le pueda interesar o necesitar. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.